las recientes reformas aprobadas por el legislativo en torno a la ley de tránsito. Me gustaría iniciar con el abogado Cristóbal. Buen día. Cristóbal, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Le acompaña, como siempre, Andrés Durán. Conmigo también está Adrián Acosta. ¿Cómo está? Bienvenido. Andrés, Adrián, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. A quienes nos escuchan, buenas tardes, esperando que se encuentren bien. Perfecto. Bueno, nosotros hemos denominado el tema de las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial como una de cal y una de arena, dado que efectivamente existen temas interesantes, temas que sí consideramos que son un avance, pero que existe otra temática que sí nos deja preocupados, puesto que se contrapone o se contradice a ciertos criterios básicos, como el de la seguridad vial, que me imagino que lo iremos desarrollando ya en el devenir de la entrevista. Perfecto, doctor. Quiero consultarle sobre esto que usted menciona, una de cal y una de arena. Nosotros en el contexto y en el preludio de esta entrevista mencionábamos que tiene cuestiones positivas. Sin embargo, se elimina todo lo que en su momento esta ley contemplaba en cuanto a las sanciones por exceso de velocidad, por ejemplo, sanciones en cuanto también al tema de los puntos de la licencia, y no queda muy claro cómo queda la cuestión de algunas, digamos, problemas en cuanto a la conducción, como rebasar en curvas, sitios peligrosos, evadir los controles, disposiciones de los agentes de tránsito. Hay algunos vacíos que no terminamos de comprender. Si es tan amable precisarlos y de paso también ventilar cuáles son sus cuestionamientos a la normativa. Por favor. A ver, el mayor principio que una norma debe tener debe ser la de la protección de los bienes jurídicos importantes. En este caso, nosotros el que más lo destacamos es el principio jurídico de la protección a la vida. Y en ese aspecto, la ley aprobada en el año 2008 incorporó el sistema o el criterio de puntos, el sistema de puntos, de que a los conductores, tanto profesionales como no profesionales, como un mecanismo para controlar las conductas al momento de conducir un vehículo, con el condicionamiento de que una vez que se pierda estos puntos, no tenía la posibilidad de conducir, y en el caso de hacerlo debía recuperar esos puntos a partir de un proceso de capacitación o de actualización. Ese era el principio, el espíritu de este sistema, que, vuelvo y repito, se incorporó en la norma desde el año 2008. Hoy la reforma, ¿qué es lo que está planteando? Que aproximadamente 72 infracciones de tránsito ya no sean sancionadas con la disminución de los puntos, y única y exclusivamente sea sancionada a partir de multas de carácter económico para las personas infractoras, número uno. Y número dos, se elevó ya a rango de ley la posibilidad de que las personas que hayan perdido puntos las puedan recuperar a partir de un curso o de una suerte de capacitación, sin hacer una distinción importante de cuál fue la causa por la que perdió esos puntos. Para nosotros es importante hacer esta distinción porque no es lo mismo que una persona haya perdido sus puntos a partir de que se haya parqueado mal 10 veces o 20 veces, que otra persona que haya producido un accidente de tránsito, por ejemplo, en estado etílico, y que se haya producido víctimas. Creo que es importante hacer una distinción frente a la causalidad de la pérdida de estos puntos, y que efectivamente este programa o esta posibilidad de capacitación se dirija hacia corregir efectivamente las causas por las que se perdió estos puntos. No hay que olvidar, Andrés, que la primera causa de muerte en el Ecuador de personas entre los 17 y 25 años justamente son los accidentes de tránsito. En el 2013, la OMS lo calificó ya a título de pandemia, hoy que estamos tan familiarizados con esos términos. Entonces, este tipo de decisiones van en contrasentido de la lógica
y más aún cuando la estadística de las infracciones de tránsito nos dice que la mayoría se producen por inobservancia de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Por desconocimiento o falta de conciencia al momento de actuar. Léase capacitación, formación. Adicionalmente, también nos ha preocupado muchísimo el hecho de que se mantiene la posibilidad de que sean los gremios del transporte, los sindicatos específicamente, quienes tengan la posibilidad de formar a los choferes profesionales. Por todos es conocido que lamentablemente durante estas últimas décadas no han hecho un buen trabajo. Y ese trabajo y ese mal trabajo lamentablemente ha devenido en accidentes de tránsito por obviamente una capacitación inadecuada de las personas que conducían vehículos de transporte público. Sobre esos dos aspectos la ley es muy débil, deja abierto una ambigüedad muy importante y vuelvo y repito, tiene un contrasentido hacia el criterio o principio de seguridad vial, léase la protección de las vidas. Muy bien, Carlos. Ahora también, muy bien, Cristóbal. Ahora también vamos a tener el criterio de Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Uno de los argumentos que se debatió en la Asamblea Nacional para eliminar justamente este aspecto de la eliminación de puntos en la licencia fue de que 1.000.000 de personas han perdido los puntos y tienen 0 puntos y no pueden trabajar. A mí me llamó mucho la atención, Andrés, esa cifra de 1.000.000 de personas, no sé si es cierta. 1.000.000 de conductores no tienen ya puntos en la licencia, y para facilitar justamente que puedan laborar es que se hizo esta reforma. Yo quiero consultarle a Carlos, ¿cómo reciben ustedes estas reformas? Porque aparentemente les está beneficiando al sector de la transportación al ser las sanciones mucho más débiles. ¿Cómo lo reciben ustedes? Está silenciado su micrófono, estimado Carlos. Si nos ayuda encendiéndolo. No tenemos todavía sonido con Carlos Brunis. Estamos esperando que lo pueda activar en este momento. Bien, bueno, mientras esperamos la conexión, también sería adecuado mencionar que uno de los puntos que también me llama a mí mucho la atención es que actualmente las unidades de transporte público tienen que someterse por 2 ocasiones a la revisión técnica vehicular, y eso de alguna manera garantiza que las unidades estén en buen estado mecánico y se reduzcan los accidentes. Pero con esta reforma únicamente la revisión será una vez al año. Entonces me parece a mí que también hay un retroceso. No sé si Carlos nos confirma si podemos ya tener el contacto. No, todavía lo está solucionando. A propósito de lo que mencionas, estimado Adrián y estimado abogado Cristóbal, buen día, está con nosotros también. Estamos esperando que ya facilite su conexión el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis. Pero a propósito de esto, recordé lo que significó el Plan Renova. No sé si tú lo recuerdas. Y la papa caliente que en su momento Rafael Correa le dio a los GATS, porque el transporte era un problema del Ejecutivo en su momento. En la anterior ley de transporte se reformó y se volvió competencia de los GATS. Pero este plan de Renova lo que buscaba era justamente renovar el parque automotor para que no existan esos problemas. El parque automotor del Ecuador, antes de esta planificación que les comento, era bastante obsoleto y antiguo, y estaba caracterizado por tener algunos problemas. Recordemos que también hubo reformas en ese tiempo que facilitaron el control y por supuesto la calificación de estos automotores. Yo me pregunto, con estas reformas, estimado Adrián, y esperando que se pueda conectar el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, consultar con el doctor Buendía qué le espera al parque automotor del Ecuador si se hace esta reforma dentro de la ley, cómo sentirnos seguros, porque el discurso que vende o se vende en el sector público o en el manejo de lo público
es la mejora paulatina de la eficiencia del transporte público, pero ¿cómo vamos a controlar que esa eficiencia avance si el Estado no va a fiscalizar el estado del parque automotor? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es correcto, lo que usted plantea, la revisión técnica vehicular justamente lo que busca es asegurarse que las condiciones mecánicas de un vehículo, más aún que presta el servicio público, cumpla con las condiciones mínimas para ofrecernos estabilidad. Lamentablemente, eso representa costos para el gremio del transporte. Costos que de una u otra manera no están dispuestos a asumir y que un poco se funda, o podría ser la razón por la que, no de hoy, sino desde hace algún tiempo atrás, han venido solicitando esta reforma que inicialmente se la realizó al reglamento, a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que hoy ya se les está elevando a rango de norma de carácter orgánico. Efectivamente, Quito fue la única ciudad que por tener esta competencia pudo mantener esta obligatoriedad de 2 revisiones técnicas mecánicas al año. Pero lamentablemente hoy el legislativo actúa nuevamente en contrasentido y permite que esto sea una vez al año, es decir, haciendo más laxo la capacidad de control del Estado para asegurar, vuelvo y repito, la vida de las personas que se desplazan en el transporte público. Es importante también considerar que la revisión técnica vehicular también permite al Estado darse cuenta de cuáles son las condiciones en las que el parque automotor hoy día desarrolla su actividad, es decir, levanta la información de cómo está el parque automotor para que mañana más tarde eso permita generar política pública. Y ahí justamente cabe lo que usted bien planteaba al inicio, el tema del Plan Renova, que fue un impulso que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, poníamos dinero constante y sonante al sector del transporte con la condición de que efectivamente puedan renovar sus unidades y que los desperfectos mecánicos o tener camiones con carrocerías de bus circulando en las vías ya no se repita. Ese era un poco el objetivo y el compromiso de este Plan Renova, que lamentablemente no alcanzó a cubrir la dimensión de las unidades de transporte público que se hubiera esperado, pero que de todas maneras ya dejó sentado el principio o la forma en la que el Estado debe actuar en pro de la protección de la vida y seguridad de las personas. Lamentablemente, vuelvo y repito, esta reforma normativa lo que hace es debilitar también ese criterio al permitir que las unidades de transporte público no sean revisadas periódicamente y obviamente mañana más tarde eso se verá reflejado en las calles y carreteras del país. Muy bien, por favor el señor Carlos Brunis nos confirma si ya nos puede escuchar, porque le vemos en pantalla perfectamente y en la parte técnica también no me le confirma escuchamos. que usted está perfectamente, pero no se le escucha. Me parece que está silenciado su audio y no podemos escuchar ni mantener la conversación. Si nos ayuda activando su audio, estimado presidente, le agradeceríamos muchísimo. Bueno, usted sí nos está escuchando en todo caso. ¿Puede, por favor, desconectarse y volver a ingresar para ver si solucionamos? Complicado. Sí, tengo entendido que la conversación tengo entendido que quisiera comunicarse vía telefónica, pero lamentablemente no. No tenemos a nadie acá en consola. No tenemos a nadie en consola para poder hacer esa conexión técnica, y la única manera es hacerlo vía Zoom. Por favor, puede desconectarse y volver a ingresar, por favor, para ver si se soluciona el problema del audio. Bueno, mientras tanto, Cristóbal, yo quiero consultarle, ustedes están esperando que el presidente de la República, Guillermo Lasso, vete justamente las partes que usted ha cuestionado respecto a estas reformas a la ley de tránsito. Por supuesto que sí, así lo hemos hecho conocer a través de un documento que hace un par de semanas atrás, me parece, hicimos llegar a la coordinación jurídica, me parece, al área jurídica de Presidencia de la República,
para que efectivamente el Ejecutivo pueda ejercer su potestad de veto parcial y que esto regrese a la Asamblea ya con nuevos asambleístas, por suerte, para que efectivamente esto pueda ser corregido y revisado. Tomando en consideración, vuelvo y repito, que la obligación primaria que tiene el Estado es la de precautelar la seguridad de las personas. Creo que Carlos ya... Ahí sí, creo que sí. Sí, ahí sí lo escuchamos. Bueno, en todo caso, Carlos, usted ha escuchado toda esta conversación, ha escuchado los argumentos que los ha expuesto Cristóbal y también todo lo que hemos comentado acá. Yo le consultaba que cómo reciben ustedes el sector de la transportación estas reformas, porque aparentemente les está beneficiando. Sí, Andrés, Adrián, Cristóbal, un gusto saludarlos. Y efectivamente nosotros, la ley de tránsito venía siendo socializada más de 2 años, por lo que obviamente como dirigentes es nuestra obligación, y la ciudadanía en general, organizaciones que solicitaban ser recibidos en la comisión especializada para llevar adelante estas reformas, nos aceptaban, presentábamos nuestras observaciones, nuestras sugerencias, y respecto efectivamente del tema de los puntos, nosotros siempre dijimos que se atentaba ahí contra un derecho al trabajo, porque la licencia no estábamos en contra en sí de la pérdida de puntos como tal. Lo que nosotros decíamos y manifestábamos es el procedimiento de recuperación de puntos, que si la persona que pierde los puntos por contravenir la ley tiene que asistir a capacitaciones, tiene que hacerlo. Por eso es que ahora ya no se llega a los 0 puntos que le entraba en un estado de suspendida la licencia, no podía conducir, y hoy se lo puede hacer a través de 2 sistemas, de 2 formas. La una es la recuperación voluntaria, que llega a 15 puntos sin que se suspenda la licencia, puede recuperar los puntos haciendo un curso. Y la otra ya es cuando pierde totalmente los puntos. Yo considero que, hablar con Cristóbal es un gusto, porque conoce, porque sabe, él lo que manifiesta es acertado, pero lo que sí es que escuchamos el otro día en algún medio de comunicación, en televisión, decía una señorita, por ejemplo, que ya no le van a quitar puntos por conducir en estado etílico, y eso no es así, que ya no le van a restar puntos por exceso de pasajeros, tampoco es así, que inclusive nosotros tenemos ahí un reparo sobre el exceso de pasajeros. El exceso de pasajeros solo se sanciona al transporte público y comercial. Cuando el exceso de pasajeros en un vehículo particular también se constituye en una amenaza para la vida, como lo dice Cristóbal. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestros puntos de vista. Obviamente, no se reformó el Código Orgánico Integral Penal, sino la ley de tránsito. Cuando se reforme el Código Penal, nosotros ahí también haremos nuestras observaciones, porque son situaciones en la que se puede cometer una gran infracción, contravención, muertes, accidentes, y esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito. El mayor porcentaje de accidentabilidad es en vehículos particulares. Y respecto del tema de la revisión técnica vehicular, también de la misma forma, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, que hemos hecho acercamientos con todas las entidades donde tienen los números, las estadísticas, cuando hay un accidente de tránsito, al menos aquí, refiriéndonos a Quito, por el tema de las 2 revisiones técnicas vehiculares, no son por fallas mecánicas, son por otro tipo de situaciones, impericia del conductor, que ya eso ya nada tiene que ver con el tema de la revisión como tal. En todo caso, nuestro malestar en esta parte ha sido porque no le tenemos miedo a la revisión técnica vehicular, es la forma como se lo está llevando desde un tiempo atrás. Eso se ha constituido prácticamente en un negociado. Mire que ahora nos ponen cada 6 meses un sticker
un sticker que cuesta $5 cada uno, frente a esta lamentable circunstancia que estamos atravesando. Nos están poniendo este momento, Cristóbal, y es importante que usted lo conozca, o posiblemente ya lo conoce. Este momento estamos en el 2021 y vamos a la revisión técnica vehicular y nos están poniendo stickers, nos cobran los $5 por un sticker del 2020. Inclusive las condiciones, nosotros el año pasado luchamos y decíamos no, las circunstancias no ameritan hacer la revisión técnica vehicular y se suspendió. Y ahora igual, los baños cerrados. Una persona que entra a la revisión técnica vehicular aproximadamente se demora entre 1 hora y 1 hora y media hasta salir matriculado su vehículo, sin tener ningún tipo de inconveniente. Personalmente fui a revisar mi vehículo hace unos 20 días y hora 20 minutos estuve dentro del centro. Y Cristóbal, créame, dentro del centro lo invito a que visite el centro de Guamaní. En un espacio de un promedio de unos 5x5 hay un tremendo ventilador en donde hay gente haciendo fila, donde hay personas esperando. Son cosas que se constituyen en mayor atentado. Nosotros, respecto de la ley en sí, vemos con buenos ojos el tema de que la enseñanza obligatoria desde la etapa inicial hasta el 3er año de bachillerato, eso se puede constituir en una cultura, porque sí nos falta hacer un hábito del respeto a la norma. Por lo tanto, hay incentivos por buenas prácticas de conducción. Antes era 2 puntos, ahora 4 puntos. Se elimina, por ejemplo, y en eso coincidimos con Cristóbal, en el tema de que hay cosas, bueno, ninguna ley es perfecta realmente, no podemos decir que ni la misma Constitución es perfecta, pero al menos imagínense que nos cobraban el 2%, cuando una persona no tenía la posibilidad de pagar al mes, el 2% subía, el 2%, el 24% anual se constituía eso. Eso se elimina prácticamente en esta ley. Ahora, claro. Estimado Carlos. Sí. Perdón, le interrumpo porque quiero retomar algo que usted señala. Efectivamente, podemos coincidir en que es una especie de Frankenstein legislativo, esta normativa, perdón, me parece a mí que hay algunos vacíos. Efectivamente hay unas especies de concesiones jurídicas a cierto sector del transportismo, hay otras contrasentidos en torno a la garantía de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero preguntarle a usted, estimado Cristóbal, sobre la situación de estas concesiones a los transportistas en torno a las líneas, en torno a la facilidad para tener transporte pesado, por ejemplo, porque mucho también se habló de la posibilidad de que esto beneficie a los dueños del transportismo y más no que facilite, digamos, una cadena de servicio público dentro del transporte que efectivamente empuje el aparato productivo del país. ¿Qué nos puede comentar al respecto de eso, si tiene conocimiento, si es tan amable? Por supuesto que sí. A ver, permítame solamente 2 puntualizaciones sobre lo que marcaba Carlos. Carlos marcaba que la revisión técnica vehicular hoy tiene dificultades en su implementación. Puede ser que sí, pero la eliminación de que va hacia la seguridad vial de las personas es un error para corregir ese error también. No podemos corregir un error con otro error, y lo peor es de mayor dimensión. No hay que olvidarlo, tanto Carlos como yo ya pintamos canas, entonces sí nos acordamos de lo que pasaba, por ejemplo, en Manabí, donde habían buses que eran realmente camiones con carrocerías de buses, con vidrios de ventanas que producían accidentes de tránsito. Creo que sí lo podemos recordar, Carlos. También lo podemos recordar que personas, como la persona que produjo un accidente de tránsito en la avenida Velasco Ibarra, aquí en Quito, que produjo la muerte de su madre, de una madre y su hija, y que huyó, pretendió huir mientras lo grababan, y resulta que cuando se evaluó su licencia de conducir había perdido hace varios años ya los 30 puntos y tenía más algunos miles de dólares acumulados en multas. Fíjese usted, eso es lo que ocurre.
Eso es lo que ocurre. Y si debilitamos aún más ese sistema, el sistema de puntaje, después de que también se crearon las posibilidades de pagos en módicas cuotas de las multas, a pedido del gremio del transporte también, ¿qué va a pasar con el tema de la seguridad vial de las personas? ¿Quién efectivamente se duele de lo que efectivamente pasa en las calles y carreteras del país? Es verdad. Muy bien, perdón que le interrumpa, Cristóbal, se nos acaba el tiempo. Brevemente quiero pedirle, Carlos, una breve réplica a lo que acabó de decir Cristóbal. En un minuto, por favor. Sí, prácticamente está demostrado de que porque la sanción sea mayor, se va a reducir los accidentes de tránsito o se va a crear una cultura. Realmente eso no ha dado resultado. Lo que ha dado la posibilidad de una serie de situaciones y lo que sí quiero señalar es que esta ley y en el tema de los puntos no beneficia al transportista como tal, beneficia a toda persona que tiene una licencia de conducir, a toda persona, independientemente de que sea organizado en alguna operadora legalmente constituida o tenga su licencia para conducir su propio vehículo. Realmente en eso nosotros más bien diríamos, se da la posibilidad de que las personas acudan mayormente a la capacitación. Eso es importantísimo, la capacitación, la concientización. Yo creo que esta ley cubre las expectativas en un alto porcentaje de los ecuatorianos, como lo manifesté. Más allá de que más de 2 años estuvo socializándose y al menos no conocemos de que la comisión especializada haya negado la petición de alguna persona para que dé sus observaciones correspondientes. Nosotros nos mantuvimos permanentemente pidiendo con argumentos y técnicamente lo que nosotros solicitamos en sí ante la reforma de la ley. De acuerdo, le quiero agradecer, Carlos y Cristóbal, les quiero combinar a una próxima oportunidad tener esta conversación para seguir profundizando sobre estas reformas. Lamentablemente el impasse en cuanto a la conexión de Carlos nos ha jugado una mala pasada en el tiempo, pero les combino un próximo encuentro. Les agradecemos muchísimo por su presencia en Pichincha Universal. Muchas gracias a todos. 18 horas con 1 minuto, nos pasamos 1 minuto. Muchas gracias, amigos oyentes, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, muy amable. Gracias al gentil auspicio de Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Pichincha Universal presentó Punto Noticias.